Hola, buenas tardes, bien, bien. Ya listos. Eh, ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Saludos Laura, Eduardo y Julio, todo bien, todo bien. Gracias. Laura, si quieres hablar un poquito más sobre este tema y dar tu opinión sobre la despenalización de la Suprema Corte, el fallo despenalización del aborto, de la interrupción del embarazo. Por favor, Laura. Bueno, pues parece que sí es algo bastante bueno. Perdón por mi audio, que estoy en la calle y otra vez se me olvidó traer mis audífonos. Este, pero pues sí, es algo que ya se había hablado en muchas ocasiones, que nos vimos lentos como país, pero me parece bastante bien que ya la Suprema Corte se haya pronunciado en ese sentido para que ya no se criminalice a ninguna mujer. Era lo que yo no tenía como un poco claro, porque abiertamente podría decirse que ya no, que ya es legal, pero no es así. ¿No? La situación es que ya no se les puede criminalizar, ¿no? Porque hay muchas mujeres todavía en prisión que se les hicieron acusaciones muy elaboradas por el hecho de abortar, por ir a una clínica o por hacerlo, o sea, sin querer, sin buscarlo, ¿no? O sea, hubo un caso de una mujer a la que le sucedió sin buscarlo y estando en un baño público, llegó el Ministerio Público y le encerraron, ¿no? O sea, situaciones así ya no deberían estar ocurriendo ni en este país ni en ningún otro, ¿no? Y pues escuchaba unos datos bastante interesantes sobre que la mayoría de la gente piensa que es porque a pesar de que ya hay muchos anticonceptivos y muchas cosas para poder evitarlo, pues realmente no, el porcentaje que lo hace por algo así, por no cuidarse, es mínimo realmente. Eh, Sabemos que muchas de estas situaciones son realmente por violaciones, por abusos que han ocurrido obviamente sin consentimiento de la persona, de conocer a su abusador o no conocerlo, y de muchas situaciones que obviamente las mujeres no buscaban. Entonces me parece muy importante el avance en ese sentido de que las mujeres ya puedan decidir y a pesar de que es algo cierto también, el ser pro aborto o pro vida, es que no es que tú estés buscando abortar o que haya grupos buscando hacerlo, o sea, es que realmente es una decisión que nadie quiere tomar, una decisión que probablemente nadie quisiera, una situación que nadie buscó. Y pues ahora ya tienen un poco más y estamos avanzando todavía en esta materia de justicia para que las mujeres dejan de pasar por toda esta serie de abusos y que sea todavía en su calidad de vida y en su calidad emocional y de decisiones poder pues llevar una vida más llevadera con esta situación, ¿no? Aquí en la ciudad pues sí es legal, en Ciudad de México, y conozco igual a chicas que han tenido que hacerlo. En un principio, la verdad es que sí debo reconocer yo también que yo no estaba de acuerdo, y es hasta todos estos movimientos sociales que vas adecuando tu pensamiento y entendiendo y comprendiendo que tú no puedes juzgar ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones, y que finalmente hay mucha gente que se opone y que creo que, como decían ahora, las agarramos así como con las manos amarradas, porque ya no pudieron hacer nada, ni marchas, ni etcétera, aunque vimos también, por ejemplo, tweets como el de Eduardo Verástegui, que completamente hipócrita por muchas situaciones que ya son conocidas de él, ¿no? Pero realmente sí también creo que como hombres es complicado hablar del tema de un lado o de otro, ¿no? Finalmente decían es que si lo que una mujer es lo que está viviendo, un hombre no tendría derecho ni siquiera a opinarlo. Y a mí me parece que en ese sentido, efectivamente creo que no tienen derecho a estar en contra de una decisión de una mujer. Se puede poner a debate si el del caso es el hombre el que sí quisiera tener al niño, ¿no? Pero él no es el que va a engendrar. Entonces, por esa situación sí me parece un poco complicado, pero en el sentido de apoyar una decisión, pues por supuesto que son bienvenidos también a luchar a favor de esto, como se pronunció, por ejemplo, también Arturo Saldívar, ¿no? Que fue algo histórico que alguien así, que bueno, que haya sido también oportunidad de varias mujeres en la Suprema Corte de también poder llevar este tema, poder echarlo hacia adelante, ¿no? Me parece muy importante.
Gracias, Laura. Es un pasito hacia adelante muy, pero muy importante, y creo que todavía hay mucho por aprender sobre qué es lo que significa la decisión que tomó la Corte. Arturo, adelante, por favor, con este tema. Importante, mencionaba hace un momento en el chat esta diferencia que hay entre dos temas de uno mismo. Una cosa es la despenalización, la otra es la legalización. Aquí en la Ciudad de México, durante el gobierno de Rosario Robles, se dio el primer paso con la despenalización. Posteriormente, con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, se hace la legalización, la interrupción legal del embarazo. Y bueno, ustedes se acordarán que en el año de 1999, en Baja California, hubo el caso de Paulina del Carmen Ramírez, una niña de 13 años que fue violada, quedó embarazada, no le permitieron abortar las autoridades, a pesar de que la ley en Baja California en ese momento permitía la interrupción del embarazo por violación. Esa circunstancia hay que tomarla en consideración porque se da un paso, se avanza, pero a veces las mismas autoridades de los estados pueden coaccionar, como lo hicieron en el caso de esta niña en ese entonces de 13 años, para impedirle realizarse un aborto. Fue violada y esa situación, bueno, o sea, es lamentable. Han pasado prácticamente 22 años. Mujeres, en el caso, hay otro caso de una mujer en Veracruz que pasó 6 años en prisión acusada de homicidio por un aborto involuntario. Resulta que esta mujer, que en una situación donde fue en una clínica, por cierto, 6 años en prisión, resulta que Susana Dueñas no se había percatado de que estaba embarazada, acude a una clínica del Seguro Social, le recetan unos medicamentos, obviamente contravenidos para un embarazo. Posteriormente ya se entera que estaba embarazada, pero derivado de la situación de estos medicamentos, pues sufre un aborto en la misma clínica, ya un poquito después, unas semanas después. Pues la metieron a la cárcel 6 años por ese aborto involuntario, además provocado por los medicamentos que le suministraron. La acusan de homicidio. En este caso, que se despenalice, hay que tomarlo en consideración, es que no acusen a las mujeres de cometer homicidio. O sea, hay casos donde incluso en otros países, en el caso de El Salvador, condenas de 30 años. Bueno, no estamos hablando de El Salvador, pero sí tenemos que ver esta situación donde las mujeres son criminalizadas hasta por situaciones de abortos espontáneos. Y hasta que mencionabas la nota, Julio, una nota donde decías 200 mujeres en prisión. Bueno, hasta hace unos 6 años había 700 mujeres aquí en el país por abortos involuntarios en prisión. Que haya disminuido el número me parece importante. Habría que analizar después si esto se da porque cumplieron una condena, sí se analizaron los casos y posteriormente se liberaron, pero lamentablemente esto afecta, no como lo analiza de pronto la gente tal vez a la ligera. No se trata de señoritas de 17 años que están ejerciendo su sexualidad. Generalmente las situaciones donde se presentan abortos son madres de familia que ya tienen más de un hijo, que viven en comunidades muy pobres, y eso es lo que está quedando de lado. ¿Quiénes son quienes recurren al aborto? En esa situación siempre serán los sectores menos favorecidos quienes sufren este tipo de situaciones donde tienen que interrumpir sus embarazos. Lo van a realizar aunque haya penas en su contra, porque no pueden mantener una familia. Y ahora, lamentablemente, se enfrentan a estas situaciones y terminan en prisión. ¿Quiénes? Las mujeres. Ya no hablemos de la responsabilidad de los hombres, porque los hombres son muy buenos para opinar respecto al aborto, pero no para hacerse cargo de sus paternidades. Esa situación, tenemos un pequeño avance y veremos que ojalá más adelante se dé ya la legalización en los estados. Digo, el primer avance está todavía incompleto porque faltará ver cómo van a responder las autoridades de los estados, porque por ahí andan sacando esto de el objetor de conciencia. Los médicos o personal médico que atiendan este tipo de casos de abortos espontáneos, en algún momento pueden acusar a la gente a las mujeres que lamentablemente sufren esa condición y que terminan en prisión. Concluyo con eso. Sí, muy importante, y por eso era el interés de tener aquí a Estefanía Veloz, que es experta en este tema, pero me acaba de mandar un mensaje que no va a poder estar porque se confundió con el horario, y desafortunadamente no va a estar aquí. Pero muy importante lo que dice Laura y Arturo, y aquí creo que hay que hacer énfasis en que la toma de decisión, el fallo de la Corte, no significa que a partir de hoy o mañana ya está legalizado y que alguien que quiera
interrumpir el embarazo va a acudir a un hospital Despenalizado, público. Julio. Despenalizado, no legalizado. La mujer no puede todavía tener esa atribución. Es despenalizado. Que no las acusen de homicidio. Ya la legalización es otra cuestión. Ahí es lo importante. Ya no van a ser acusadas, pero aquí por eso el interés con Estefanía, porque ella sabe mucho más, y no sé si ustedes era esta respuesta de la Corte es por lo que sucedió en Coahuila. Adelante, Arturo, buenas tardes, bienvenido. Sobre este tema, por favor. Eduardo. ¿Qué tal? Sí, bueno, aquí yo destacaría el papel de los ministros, porque el tema le cuesta mucho trabajo al gobierno federal, en particular al presidente de la República. Incluso no fueron varias veces que mencionó someter a una consulta, ¿no? Lo cual era fuertemente criticado. Y la importancia de que los ministros hayan se hayan mostrado a favor de esta despenalización, de no, como bien lo mencionan, de no llevar a una mujer a la cárcel por diversos sucesos que están inclusive fuera de su alcance, el control. Y entonces la decisión de los ministros es trascendental. Y es trascendental aparte en el contexto que se generó recientemente aquí en México. Digo, vamos a abordarlo más adelante, pero de los sectores más conservadores de la sociedad, ¿no? Entonces se da paralelamente, y ahí también adquiere relevancia la decisión de la Corte. Y el presidente creo que salva la cuestión también cuando dice que hay que acatar la resolución de los ministros, y ahí, digamos, más o menos recupera un espacio que ha perdido dentro de los amplios sectores feministas, que habría perdido el presidente en cuanto a este tema. Y ahora que se manifiesta, pues, de respeto a la determinación de la Suprema Corte, creo que al menos gana ahí un espacio, ¿no? Y en el sentido del contexto de las derechas, bueno, pues vamos a ver cómo reaccionan, porque no termina ahí, ¿no? Los grupos antiabortistas, vamos a ver cuál es el papel que van a desempeñar en lo sucesivo, ¿no? Porque precisamente se da en el marco del otro tema que vamos a revisar,